Buenas tardes, mi nombre es Juan Toribio Milanés, estamos en la asignatura de método matemático para los estudiantes de ingeniería industrial y alguna otra de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. Hoy vamos a introducir el tema de funciones especiales y primeramente vamos a iniciar con una breve síntesis de las series. Entonces, las funciones especiales que vamos a trabajar todas son soluciones particulares de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Vamos a trabajar entonces. Bien, entonces, jóvenes, nosotros dijimos que al resolver una ecuación diferencial de segundo orden homogénea con coeficiente no constante, ecuaciones muy especiales que nosotros vamos a trabajar, van a surgir las funciones especiales que nosotros tenemos. Lo primero es que aquí estamos recordando lo que es una serie de potencia, aunque ya en esta asignatura la dimos en el primer tema, una serie de potencia centrada en el punto X sub 0. En este caso vamos a trabajar con serie de potencia en variable real, diferente a como la dimos aquí en el principio. Serie de potencia ya de manera general. Y nosotros dijimos que, bueno, una función expresada en serie de potencia en torno a un punto en variable compleja, en un punto Z sub 0, y que ella convergía para todos los puntos en el interior de una circunferencia de radio mu, en este caso. Era una función analítica y ese punto era un punto ordinario de la función, recordando esa parte. También recordamos que la serie de potencias, si los coeficientes se calculaban con la expresión de la fórmula de Taylor, que era la derivada enésima evaluada en el centro entre m factorial, era la serie de Taylor. Serie de Taylor. Entonces, una serie de Taylor, obviamente, era un caso particular de una serie de potencia, ¿verdad? Cuando con la condición de que el coeficiente se calculaba con la derivada enésima de la función. La función era analítica en ese punto. Si se podía expresar en serie de Taylor y el punto era un punto ordinario de la función. También recordamos que el límite de la secuencia de sumas parciales, si ese límite existía, era la función suma de la serie. Y además recordamos cómo calcular el radio de convergencia con el criterio de la razón, siguiendo que ese límite fuera menor o igual que 1. Bueno, las dos series también recordamos de matemáticas básicas que se pueden sumar o restar dentro del intervalo de convergencia y además que se pueden multiplicar. De hecho, aquí hablamos del teorema de Cauchy, de la multiplicación de Cauchy, de series. Lo usamos y está en un video anteriormente por ahí. Otro repaso previo es la función gamma, que cumple con estas propiedades porque algunas veces los resultados se expresan en términos de la función gamma. Entonces, la función gamma, la parte, vamos a decir, de X positivo, cumple y después se extiende para los X negativos, pero se demuestra que no converge ni para 0 ni para ningún valor entero negativo, pero cumple con esta expresión de recurrencia, donde la gamma de X es igual a la gamma de X más K entre estos valores, pero como ya sabemos, la gamma tiene divergencia en 0, menos 1, menos 2, menos 3, hasta sucesivamente así. Cumple con esta expresión. También hay una relación de la función beta con la función gamma, y es que la beta, que es esta señorita que está aquí, es igual al producto de la gamma de X por Y entre la gamma de X más Y. Bueno, ya habiendo recordado eso, ya en la clase pasada nosotros hacíamos
una síntesis de lo que era un punto singular para una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos definido lo que era un punto singular y un punto ordinario para una función. Pero eso a una ecuación diferencial de segundo orden, por ejemplo, de esta forma. Este es un ejemplo ya, esta es la ecuación de Cauchy-Euler, porque la ecuación de Cauchy-Euler tiene un coeficiente del mismo grado que la derivada. Ecuación de Cauchy-Euler de segundo orden. Esa ecuación de Cauchy-Euler, ya nosotros dijimos que si nosotros teníamos una ecuación diferencial y para esa ecuación diferencial el punto x sub 0 era un punto singular, entonces si al multiplicar a P sub 1, en este caso, recuerde que la ecuación diferencial tenía que estar expresada con la segunda derivada despejada, la forma que dijimos. Vamos a ver si la vemos así. Si x sub 0 es un punto singular de la ecuación diferencial, porque fuera singular de P sub 1 o P sub 2, y si a multiplicar a P sub 1 por x menos x sub 0, y obteníamos un nuevo P de x, y a multiplicar a Q de x por x menos x sub 0 al cuadrado, se anulaba la singularidad. Entonces, la ecuación diferencial, el punto x sub 0 era un punto singular regular de la ecuación diferencial. Obviamente que si usted despeja de aquí a P sub 1, P sub 1 es P de x entre Q de x, que se vería así. Y si despeja P sub 2, P sub 2 es Q de x entre esto. Es decir, que si yo puedo escribir una ecuación diferencial de esa forma, de manera que P de x sea analítica en x sub 0 y que Q de x también lo sea, entonces el punto x sub 0 sería un punto singular regular de la ecuación diferencial. Aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, ahí los puntos singulares son 1 y 0. Pero este sería el P sub 1, ¿eh? Y este sería el P sub 2. Pero si yo quiero saber si el 0 es un punto singular regular, basta con que yo multiplique esto por x menos 0. Si multiplico esto por x menos 0, entonces me quedaría así, porque se simplifica sí, o sea, me quedaría así. Y si multiplico esta por x menos 0 al cuadrado, me quedaría así. Entonces, ¿qué yo noto? Que esta nueva función no tiene problema en 0. O sea, que el 0 es un punto singular regular. Ahora, si quiero hacer lo mismo con el 1, multiplico a esto por x menos 1. Míralo aquí. Pero cuando yo multiplico por x menos 1, me sigue quedando la singularidad en 1 en este caso. O sea que el 1 es un punto singular irregular, porque la singularidad permaneció. No se pudo eliminar la singularidad. Si al multiplicar a P sub 1 de x por x menos x sub 0 y a P sub 2 de x por x menos x sub 0 al cuadrado, se elimina la singularidad, el punto es un punto singular regular.
Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Bueno, porque si yo tengo una ecuación diferencial de la forma indicada ya, vuelvo atrás, 7, así. Ella siempre tendrá una solución en serie completa, con dos funciones en serie linealmente independientes, de manera que las dos funciones, o sea, si el punto es un punto ordinario. Si el punto es un punto ordinario, yo puedo decir que existe una solución en serie donde yo expreso esa solución, la derivo, sustituyo y encuentro la solución de la ecuación diferencial. Si el punto es un punto singular, regular, entonces podrían aparecer una o podrían aparecer las dos que fueran linealmente independientes. Porque esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial importante porque tiene nombre especial, o sea, se llama ecuación de Schrödinger. Y el señorito P de X es el potencial y es la ecuación de Schrödinger para el oscilador armónico, un resorte en una dimensión. Entonces, esta representa la función cuántica de onda, que es la incógnita. E representa la energía y esto representa el potencial. Esta señorita es la constante de Planck y M es la masa sostenida en el resorte. Entonces, obviamente que cuando nosotros vamos a determinar la función de onda, para el resorte nosotros conocemos que el potencial para el oscilador armónico es un medio de la constante de resorte por la desviación, por el desplazamiento elevado al cuadrado. Eso también se puede expresar en términos de la frecuencia angular, o sea que sería un medio de la masa por la frecuencia angular al cuadrado, por la posición elevado al cuadrado, el modo de la posición elevado al cuadrado. Y si nosotros sustituimos en la ecuación entonces y dejamos la segunda derivada sola, esto se vería así. Recuérdese que es la energía. Entonces, esta ecuación que está aquí, tomando a la función como el producto de otra función desconocida, que será la función Hermite, por una exponencial. Sí, se supone que si yo la cojo a ella como el producto de una función desconocida por ese exponencial, lo que voy a hacer es derivar a ella dos veces, sustituir en la ecuación diferencial y entonces ahí, con un cambio de variable, también tomando a X igual a esta nueva variable en términos de Y, me surge la ecuación diferencial de Hermite que ya nosotros habíamos visto en clase anterior. Lo único que para que se parezca a la de Hermite, creo que la de Hermite, donde está lambda, teníamos, creo que era a cuadrado, algo así. Pero esto es una ecuación diferencial de Hermite. Una ecuación diferencial de Hermite. Aquí, en términos de esta variable, el lambda es igual a 2 veces la energía por la constante de Planck por la frecuencia. Entonces, en realidad, lo que nosotros hemos demostrado en principio es que esta ecuación de Schrödinger, en realidad, es una ecuación de tipo Hermite. Y que en ella hemos dicho quién es X y quién es
lambda, en términos de esos parámetros que están ahí. ¿Qué es lo que se va a hacer de la ecuación de Hermite? Bueno, para la ecuación de Hermite, el cero es un punto ordinario. De hecho, el P sub 1 de X es un polinomio de Y, perdón, y el P sub 2 es una constante, o sea que cualquier punto es ordinario de esta ecuación diferencial. Entonces, esa ecuación diferencial se está resolviendo, obviamente, cuando yo encuentre a H, yo encontraré a H de X, pero X es igual a esto en términos de Y. O sea, cuando yo encuentre a H, ya sabré cuáles son las funciones de onda para el oscilador armónico 1D en una dimensión. Que resultará como resultado, valga la redundancia, de resolver esa ecuación diferencial. Bajo ciertas condiciones, lo que nosotros obtendríamos al final, en términos de aplicación, serían los polinomios de Hermite, como casos particulares, porque nosotros vamos a tener series, pero esa serie, cuando la vamos a aplicar, debemos truncarla, porque si no la truncamos, no cumplen con la condición de ser una función de onda. Entonces, lo que nosotros tendríamos aquí son los polinomios de Hermite, que son una de las funciones especiales. Bueno, matemáticamente lo que nos conviene es que estamos resolviendo una ecuación diferencial de segundo orden por serie. Y el proceso es derivar a ella 2 veces y sustituirla aquí con el propósito de buscar los coeficientes de esa serie. Bueno, la primera derivada, bajando el exponente n de y, nos queda así, que es igual a esta haciendo un corrimiento. O sea, si yo quiero empezar en 0, esta es lo mismo que esta empezando en 1. Entonces, esa sería la primera derivada. ¿Por qué la primera derivada? Porque la necesito sustituir ahí. Segunda derivada. Sería esta señorita, que si le hago un corrimiento, sería lo mismo que esta. Este en 0 es lo mismo que este en 1. O sea, simplemente un corrimiento. Luego que tengo la primera, la segunda derivada y la función, sustituyo en la ecuación diferencial. Y sumo la serie, todo con el objetivo de calcular el coeficiente, que es lo que me interesa. Mientras yo no tenga el coeficiente, no puedo tener la serie y tampoco el intervalo de convergencia en el cual la serie es válida. No puedo tener la serie en el intervalo de la serie en el cual ella es válida. Entonces, sustituyendo la ecuación diferencial, que es esta señorita, esto que está aquí es la segunda derivada. Bueno, en realidad ya aquí está sumando todo, porque ya aquí agrupamos. O sea, nosotros tenemos la segunda derivada menos 2y por la primera derivada. La primera derivada es esta. Más lambda por la función original, que es esta. Ya ahí se agruparon la función original y la segunda derivada, es decir, la segunda derivada es esta y 2 lambda por esta, que sería 2 lambda por esta, menos 2, perdón, no 2 lambda, sino lambda por esta. Fíjese, este término tiene la segunda derivada y tiene agrupado a la función original por lambda. Míralo aquí. Fíjese que esto es por y a la n. Este, desde aquí para acá, sería la segunda derivada. Y este, por y a la n, sería la función por lambda. Menos 2 veces y, por eso tiene aquí y a la n más 1.
que eso sería esto. Porque la primera derivada es esto. Si usted lo multiplica por menos 2y, le va a quedar esto. Luego ahora, no, esta 2, para sumarla, no la puedo sumar porque no son semejantes. Esta tiene y a la n y esta tiene y a la n más 1. ¿Qué fue lo que hicimos ahí? Bueno, ahí lo que hicimos fue calcular dos términos de aquí. Un término, perdón, de aquí. Por ejemplo, cuando n vale 0, todo eso me da esto. Luego, esta entonces, empezando en 1, pues le sumamos 1 al exponente para que empiece en 0 y sería cómoda con eso. O sea, semejante. Y entonces ya después de ahí la agrupamos. Esto es lo mismo que esto. Con el y a la n, ¿verdad? Fuera y a la n más 1. Ya después la agrupamos porque serían semejantes en términos de exponente y de índice. Y ya ahí están agrupadas todas. Obviamente que como esto es igual a 0, significa que todos los coeficientes tienen que ser 0. Los coeficientes son este y este. Entonces, del primer coeficiente, este que está fuera de la sumatoria, igual a 0. Si usted despeja C sub 2, de ahí, o sea, igualando esto a 0 y despejando a C sub 2, le va a quedar que C sub 2 es igual a menos lambda sobre 2 por C sub 0. Y del otro coeficiente que es válido para todo n mayor o igual que 0, porque ahí es que empieza el índice de la sumatoria. O sea, si usted toma todo esto y lo iguala a 0 y despeja a C sub n más 3, poniendo esto del otro lado, fíjese que ahí tiene este lambda, lo tiene aquí opuesto. El C sub n más 1 está ahí, ¿verdad? Y el C sub n más 1 como factor común de estos dos, ¿verdad? Pero como lo puso del otro lado, esto están opuestos, que sería 2 por n más 1 menos lambda. Y ahí despejó a C sub 3. Porque lo que viene aquí es una expresión de recurrencia, donde usted calcula lo siguiente a partir de lo anterior. Y como esta sumatoria empezaba en 0, esto es válido para todo n mayor o igual que 0. Con esa expresión de recurrencia ya podemos calcular los C sub n en términos de dos parámetros, porque la solución general de esa ecuación diferencial homogénea tiene que ser una combinación lineal de dos parámetros. ¿Qué se ha hecho en la segunda? Ponerla más cómoda. Por ejemplo, cambiar a n por n menos 1. Obviamente que si yo cambio a n por n menos 1, esta expresión que está aquí es equivalente a esta. Si usted quiere, calcule el primer término de aquí y el primero de aquí le va a dar lo mismo, equivalente. Por ejemplo, aquí mire, cuando n vale 0, usted estaría calculando a C sub 3. Y poniendo un 0 aquí arriba le queda 2n menos lambda. Y poniendo un 0 aquí le queda 2 por 3. Que le da exactamente lo mismo que esta cuando n vale 1. O sea, lo que se ha hecho es reacomodar esto por una equivalente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hasta ahora no.
Bien, entonces, con la expresión de recurrencia, empiezo a darle valores a n para calcular una expresión fija para los coeficientes. Antes de calcular los valores a n, se dice, y esto es ya problema de aplicación, porque si yo llego así, yo pudiera calcular las funciones de Hermite, pero las funciones de Hermite me van a quedar como series, y entonces las funciones de Hermite como serie no son las más importantes. Las más importantes son esas funciones truncadas. Esas series truncadas se convierten en polinomios. Entonces, los polinomios son realmente los que tienen aplicaciones. Entonces, ¿qué es lo que le dice la explicación? Lo que le dice es que si aplicamos el criterio de la razón, es fácil demostrar que la convergencia de esa serie para Y, de una serie infinita, los coeficientes que están ahí en la ecuación de estos señoritos, la ecuación 7.5, convergen para todo Y. Pero nosotros necesitamos que esas funciones, cuando X crezca infinitamente, tiendan a cero. Porque en realidad, como funciones de onda, ellas tienen que tener esa cualidad para la aplicación en problemas físicos, que es lo que queremos. Entonces, para que esas funciones converjan a cero, cuando el valor de X se hace grande, grande, grande. Mire, X era esto, recuérdenlo. En realidad lo que nosotros necesitamos es que en algún punto, estos coeficientes se vuelvan cero. Porque si los coeficientes se vuelven cero, pues ya la serie no sigue al infinito, sino que a partir de ahí se trunca, se corta. Y lo que le está diciendo es que eso pasa si nosotros elegimos el lambda, el parámetro lambda, como 2 veces L. ¿Por qué? Porque si lo elegimos como 2 veces L, cuando L sea igual a N, entonces, como decíamos, si yo hiciera que lambda en algún punto fuera igual a 2L, llegaría un momento, si yo hiciera, repito, que lambda fuera igual a 2L, llegaría un momento en que esos coeficientes se van a anular. Y esos coeficientes anulándose, el polinomio infinito ya se convertiría en un polinomio finito. Cuando lambda fuera igual a 2L, llega un punto donde cuando n igual a L, este numerador es 0 y estos coeficientes a partir de ahí, todos se anularían. Y realmente eso yo lo necesito para poder aplicar esa función. Porque una condición es que la función de onda se anule cuando X crece infinitamente. ¿Qué es lo que se hace ahí? Bueno, si yo digo que lambda es igual a 2L, lo primero que va a pasar es que en base a esa suposición, yo voy a poder encontrar el valor de la energía. Porque, bueno, la energía era igual. O sea, el lambda era igual a esto en la sustitución, recuérdelo. Mírelo por aquí, mírelo aquí. Entonces,
Si yo digo que lambda es igual a 2L, tomando el 2L y esto, de ahí despejo mi energía, y la energía para resorte será igual a esta expresión que está aquí. En términos, obviamente, de L. Si L vale 0, el menor valor de la energía para resorte es. Eso en física cuántica se sabe que es una cuantización de la energía, de los niveles de energía. Hay una discretización de la energía en términos de la constante de Planck. Esta señorita es igual. Recuérdese que la constante de Planck es igual a h barra sobre 2pi. Y este h barra. Esta es la frecuencia. Entonces, primera cosa que obtenemos es los niveles de energía de resorte. Eso es lo primero que obtenemos. Lo otro, obviamente, es ya lo que va a venir aquí más adelante. O sea, ¿qué va a venir más adelante? Nosotros le estamos comparando esa ecuación que está ahí. Esta ecuación, la que estamos resolviendo. Que nosotros podemos seguir sin suponer nada de eso. Y lo que vamos a llegar es a unas series. Pero esa serie, repito, no se va a corresponder con lo que yo quiero aplicar, porque yo lo que quiero obtener los polinomios de Hermite. Entonces, lo primero que ya dijimos es que esta función es una función tipo Hermite. Fíjense que hemos cambiado a lambda por 2L. Hemos cambiado a lambda por 2L. Y lo hemos justificado en función de que requerimos que en algún punto esa serie se trunque para cumplir con las condiciones de ser una función de onda. Y entonces le hemos dicho aquí, cuando bajamos aquí abajo, que usted se puede dar cuenta que esta función con ese cambio es una ecuación de la misma que Hermite, cambiando a lambda por 2n. Obviamente que si usted cambia lambda por 2n y viene a su expresión de recurrencia, cambiando a lambda por 2n, fíjese para que usted se entienda. Primero, lo que usted hace ahí es que despeja a C sub n. Si usted despeja a C sub n, esto que está aquí va a subir aquí arriba, multiplicando, y este que está aquí va a bajar abajo. Eso es lo que usted tiene ahí. Pero para no confundir la variable, recuerde, a una le llama n y a otra s en este caso. O sea, es como que usted aquí, a la que está en n ya le llama s para que no se confunda. Y donde está lambda, pone 2n y despeja esto. Llega ahí. Se puede demostrar que, como ya dijimos, es la misma solución, que no vamos a empezar de nuevo a resolverla, porque usted simplemente cambió a lambda por 2n. Y también se puede demostrar que esa expresión de recurrencia se va, o sea, esos son polinomios que se van a truncar, o sea, que eso nada más va a ser válido hasta aquí. O sea, son polinomios que son válidos para la variable s hasta n-2. Y otra cosa que hay que hacer es la siguiente. Usted en esta que está aquí no puede quedarse con dos letras de índice.
Entonces, porque aquí está una C y esta otra C. ¿Qué otro cambio hace? A los valores C sub n que vayan quedando, le da el valor de 2 a la n. Por ejemplo, en la tesis mía yo calculé varios, pero aquí usted le voy a calcular varios de esto que está aquí. Coger la expresión y darle los valores para ver cómo de esta se llega a esta que está aquí. Voy a hacerlo un poco, voy a calcular algunos, por ejemplo, como 2 de ellos nada más. Pizarra número 1. Entonces, por ejemplo, si yo escribo la pizarra número 1 y vamos a tomar la primera expresión para que se vea, esta es recurrencia, que ya dijimos cómo llegamos a esta de la expresión de recurrencia de allá y por qué se hizo la necesidad de truncar la serie para que la expresión cumpliera con lo deseado de la ecuación de onda en problemas físicos. Entonces, fíjese que es lo que tenemos. Pizarra número 1. Por ejemplo, miren. Sí. Si S vale 1, entonces usted va a tener lo siguiente. C sub 1 es igual a 3 por 2 por 2 por 1 menos n por C sub 2. Pero para que se entienda aquí, usted cambia a C sub 1 por 2 a la 1. ¿Sí? Voy a hacer una pregunta. Diga. ¿Por qué sería igual a C sub 2 si es S más 2? Sí, sí. Sí. Ay, qué ruido tú tienes. La pregunta es buena, pero el ruido es feroz. C sub 3, perdón. Entonces, C sub 1 es igual a 2 a la 1. Entonces, ¿qué tú vas a tener? Por ejemplo, vamos a empezar con el 0 para que sea más ilustrativo. Aunque ese que está ahí ya yo lo puedo dejar, pero no voy a devolverme. Voy a calcular el 0 aquí. C sub 0 será igual a 2 por 1 y abajo voy a tener entonces 2 por menos n por C sub 2. Entonces, aquí tú vas a poner 2 elevado a la 0 por esta expresión. Y entonces eso va a ser igual. O sea, si tú quieres, incluso puedes despejar el C sub n más alto y lo puedes sustituir de una vez. Entonces aquí tú vas a tener que eso es 1. Esto es 2 factorial. Esto es 2 por menos n por C sub 2. Y de ahí despeja C sub 2
y C sub 2 va a ser igual a, esto es 1, va a ser, tú lo puedes simplificar, pero quizá luego no te conviene para ver la expresión que va a tener de recurrencia. Tu C sub 2 va a ser igual a 2 por menos n entre 2 factorial. Tiene a C sub 2. Aquí tú vas a tener, usando esta, déjame borrar este. Entonces en este lado tú vas a tener 2 elevado a la 1 igual a 3 factorial. Y aquí tiene 2 por 1 menos n, C sub 3. Y ahí va a despejar a C sub 3. Entonces tu C sub 3 va a ser igual a 2. Este 2 se simplifica, pero lo voy a dejar así. Por 2 por 1 menos n entre 3 factorial. Y así tú vas encontrando los otros. O sea, lo que te dice es que al final tú vas a cambiar a este que está aquí por 2 a la n. Yo voy a seguir la otra expresión porque ya la tenemos allá, pero ya le dice qué es lo que está haciendo para que llegue a la otra. Porque la otra, la de estas, es la que le voy a dar ahora. Entonces, la nueva expresión de recurrencia que le va a surgir y hacer ese proceso es esta que está aquí. O sea, en esta cambiando, que lo puede hacer directamente, valga la redundancia, vuelvo y digo, cambiando a la C sub n por 2 a la n, entonces va a llegar a esta expresión de recurrencia que está aquí. Esta expresión de recurrencia tiene dos índices, obviamente. Usted le da valor a m o a n, en este caso le da valor a n y ya encuentra, poniendo a correr en lo m, o sea, fijado un n, perdón, usted corre lo m y encuentra la expresión. Claro que aquí ya está con el x, porque eso eran los coeficientes, pero esos coeficientes estaban asociados a los términos. Entonces, esta es la primera expresión que usted obtiene de los polinomios de Hermite, que resultan de hacer esos cambios que ya indicamos. Por ejemplo, si nosotros vamos a coger esta expresión, ojo, esos coeficientes, vuelvo y digo, esos coeficientes, nuevamente vuelvo y digo, resultan de ponerlo en lo que era la serie. Recuérdese que usted, para resolver la ecuación, disculpe que me adelanté demasiado, eligió una serie de esta forma. Entonces lo que estamos buscando son los coeficientes. Y ya hemos dicho que llega un punto donde, para truncarla, para que no se vaya al infinito, llega un punto donde se trunca. Ahora, y además recuérdese que la y en términos de x la tenía. Entonces, si yo quiero volver para atrás, puedo escribir todo en términos de x, y lo que le está escribiendo ya es la expresión aquí, perdón,
aquí, en términos del X, pero fíjese que ya no tiene infinito y tiene estos coeficientes que están aquí con la X. Sabiendo que X en términos de Y sabemos quién es. Por comodidad, como esos son los únicos términos que están sobreviviendo, entonces los exponentes de la X van a hacer esto. Lo que se ha hecho es acomodar este junto con la X. Pero estos son los coeficientes que nada más sobreviven hasta aquí, porque de ahí para allá se ha truncado la serie. Entonces, aquí hay algunos de ellos ya calculados, pero nosotros vamos a calcularlo como que no lo, con la expresión que está ahí. Pizarra número 2. Entonces, la pizarra número 2, nosotros vamos a ver ahí los polinomios de Hermite. En realidad vamos a copiarlo para que se vean y queden ahí confirmados. Que ya aquí vimos que esos polinomios forman un sistema ortogonal. Y vamos a calcular algunos de ellos como resultado, que son funciones especiales que salieron como casos particulares de esas ecuaciones diferenciales que están ahí. Entonces, pizarra número 2. ¿Qué tenemos? Bueno, si yo quiero calcular a y sub 0, perdón, a h sub 0, el polinomio Hermite sub 0 de x, lo primero que yo hago es que donde quiera que está la n pongo un 0. Por eso le dije en la expresión anterior, como habían dos índices fijados uno, corre el otro. Esta señorita que está aquí es la función mayor entero, que es igual al mismo entero si el valor fuera entero, y si es un decimal, lo redondeo por debajo, simplemente. Por ejemplo, si me da 0.5, pues lo redondeo a 0. Entonces, si n vale 0, el mayor entero de 0, 0 sobre 2 es 0. Esto simplemente es 0. O sea, aunque parezca extenso, no importa, lo voy a sustituir. Sería la sumatoria desde m igual a 0 hasta 0. Y donde quiera que esté la n, pongo un 0. Sería aquí. 0 factorial. Aquí sería m factorial. Y aquí sería 0 menos 2m factorial por 2x elevado a la 0 menos 2m. Lo que pasa es que m nada más va a valer 0 porque toma el valor de 0 a 0. Y ahora donde quiera que está la m pongo un 0. Y con una aritmética fenomenal, el polinomio 0 de Hermite simplemente es 1. Bien, entonces ya observaron ahí el polinomio 0 de Hermite. Fíjense, esos polinomios, antes de seguir, recuérdese, lo que nosotros estamos diciendo, que h sub 0 de x, que es el 1, es, en términos matemáticos, es una solución de la ecuación diferencial que nosotros teníamos. Voy a volver al material para que se vea. De la ecuación diferencial, esa, la particular, la con el n igual 0, porque si nosotros ponemos ahí, la voy a poner completa y voy a poner el n igual 0, recuérdense. Que en esa fue que se convirtió, para los casos particulares, la ecuación. O sea, teníamos segunda derivada, menos 2 veces x por y, primera derivada, más 2ny, creo que era que decía. Mírala ahí.
Pero lo que estamos diciendo es porque por cada polinomio le tengo que dar el valor de n y la ecuación diferencial varía. O sea, para el caso en que n es 0, me va a quedar así. Segunda derivada menos 2x por la primera derivada, con el n igual a 0. Y el 1, y igual 1, es una solución de esta ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque la primera derivada y la segunda derivada son 0 y me satisface. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, jóvenes? Jóvenes. Sí, maestro. Sí, maestro. Entonces, si yo estoy calculando el polinomio 1 de Hermite, entonces ahora fijo la n donde quiera que sea 1. La función mayor entero de un medio es 0.5 y redondeando voy a 0. O sea, redondeando por debajo. 0.5, el entero anterior a 0.5 es 0. Entonces, yo voy a tener que la sumatoria va a tener desde m igual a 0 hasta 0, pero que aquí voy a cambiar a la n por el 1. Entonces sería menos 1 elevado a la m por 1 factorial entre m por 1 menos 2, m factorial, perdón, por 1 menos 2m factorial por 2x elevado a la 1 menos 2m. Nuevamente a m yo le doy el valor de 0. Fíjese que fijé a n con 1 ya. Si a m yo le doy el valor de 0 ahí, en todas las partes, pues simplemente me resulta que h sub 1 de x, el segundo polinomio del Hermite es 2x. Y esa, señorita, es una solución de esta ecuación diferencial. Segunda derivada menos 2x por la primera derivada más 2, porque 2 por 1 es 2, 2 veces la función igual a 0. O sea, si yo pongo 2x aquí, aquí la derivo y aquí pongo la segunda derivada. La segunda derivada es 0 de 2x. La primera derivada es 2, aquí me va a quedar menos 4x. Y aquí pongo 2x, va a quedar y satisface a esa ecuación diferencial. Los polinomios del Hermite. Tercera polinomio del Hermite, aunque nosotros lo podemos buscar todo, ¿verdad? Con la expresión dada en forma de sumatoria porque surgió de la serie resolver la ecuación diferencial. Entonces, la pizarra número 4. Recuérdese que teníamos que h sub n de x era igual a la sumatoria desde m igual 0 hasta la mayor entero de n sobre 2. Y aquí teníamos m factorial por n menos 2m factorial. Aquí menos 1 elevado a la m, n factorial y 2x a la n menos 2m. Creo que era eso. Si tenemos entonces que vamos a calcular al segundo polinomio de Hermite, sería entonces aquí tenemos 2 entre 2 es 1, entonces sería sumatoria desde m igual 0 hasta 1, menos 1 elevado a la m, n2, entonces 2 factorial, m factorial, 2 menos 2m factorial, 2x elevado a la 2 menos 2m. Y ahora a m le voy a dar 0 y 1. Y lo vamos a calcular de una vez aquí. Cuando m vale 0, entonces voy a tener arriba 2 factorial sobre 2 factorial, porque aquí queda, y aquí 2x a la 2. Ese es cuando m vale 0. Ahora, cuando m vale 1, negativo,
Aquí sería 2 factorial. Esto es 1, 1, esto es 0. Y entonces aquí, si m vale 1, esto es 0. O sea, sería 2x elevado a la 0. Con una aritmética terrible, usted se da cuenta que el segundo polinomio sería entonces 4x cuadrado menos 1, menos 2. Porque esto es 2 por 1, menos 2. Los polinomios del MITE ya nosotros lo hemos visto anteriormente. No es la primera vez. Ya cuando dimos serie de Fourier, vimos que resultaban como un sistema ortogonal. Y además, bueno, estos son los que usted está viendo aquí, ¿verdad? El 0, el 1, el 2, y puede seguir sucesivamente. Ahora, los polinomios del MITE también pueden demostrarse que uno, sin pasar directamente por el proceso de resolución de la ecuación diferencial, que lo hemos hecho como un repaso, pudiéramos ir directamente a la fórmula de Rodríguez. Entonces, esto es una demostración, porque un teorema, de que los polinomios del MITE, bueno, un teorema breve, no tampoco es largo, lo vamos a demostrar. Pero aquí demostrar que los polinomios podemos encontrarlos también con esta derivada llamada la fórmula de Rodríguez. O sea, nosotros, si no hubiésemos querido repasar ecuaciones diferenciales, porque ya usted lo vio, lo conoce en su materia anterior, y nos hubiésemos querido ir directamente a obtener los polinomios del MITE a partir de ya la expresión de la fórmula de Rodríguez, que es una de las expresiones, y yo obviamente estos pasos no los daré con todas las funciones, porque una de las otras, bueno, la tendrá que resolver usted. Entonces, si lo quiero obtener con la fórmula de Rodríguez, pues simplemente, pues, empiezo a obtenerlo. No le estoy demostrando, le estoy usando. Pizarra número 5. Entonces, ¿quién sería h sub 0 con la fórmula de Rodríguez? Sería no derivar. Entonces tendría menos 1 a la 0 por e a la x cuadrado. La derivada 0 es no derivar, entonces sería por e a la menos x cuadrado, sin derivar. Con una aritmética terrible, el polinomio 0, pues simplemente es igual a 1, que no podía ser diferente, porque otra expresión para llegar a los mismos polinomios. Polinomio 2, recuérdense, perdón, polinomio 1. Recuérdense que nosotros, en realidad, bueno, se los recuerdo ahorita. N vale 1, entonces sería menos 1 a la 1 por e a la x cuadrado por la primera derivada, de e a la menos x cuadrado. Entonces derivo, y eso sería igual a menos, que está aquí, e a la x cuadrado, y ahora la primera derivada de esa señorita sería menos 2x por e a la menos x cuadrado. Haciendo una aritmética terrible, me queda 2x. Así que el polinomio 1 es x. Y así usted puede seguir. Si n vale 2, entonces tiene que calcular la segunda derivada. Y así tiene los polinomios del MITE en base a la fórmula de Rodríguez. Este Rodríguez va con S y no es un latino, por si acaso. Entonces, esa es la fórmula de Rodríguez para obtener los polinomios del MITE, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Jóvenes? Todo ok.
Bien, entonces, si nosotros pasamos, bueno, aquí está la demostración de la fórmula de Rodríguez. Es una demostración sencilla que la podemos explicar ahí mismo. ¿En qué se basa? Recuérdense que los polinomios de Hermite eran la solución de una ecuación diferencial. Bueno, vamos a recordarla otra vez, la ecuación diferencial que se supone que estamos resolviendo con los polinomios de Hermite. Mírala aquí, mírala aquí. Mírala aquí, esta señorita, para cada n, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues para resolver para demostrar que esa es la fórmula de Rodríguez, lo que hacemos es usar la ecuación diferencial que se supone que estaban resolviendo. Entonces, esto lo vamos a explicar aquí mismo, ahí en ese parrafito ahí. Vamos a hacerlo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Bueno, lo que le está diciendo es que si usted quiere, aquella ecuación diferencial, la ecuación 7.51, vamos a buscarla directamente, 7.51, perdón, 51, aquí, esta misma, la que le estábamos diciendo. Si usted quiere esta ecuación diferencial, usted la puede escribir así. Bueno, para ver si la puede escribir así es fácil. Lo único que tiene que aplicar aquí la derivada del producto. Y después en la derivada del producto se va a poder dar cuenta que va a sacar como factor común e a la menos x cuadrado. Y esta ecuación diferencial es equivalente a aquella que está aquí. Entonces, por comodidad la escribimos así. Esto sería la primera derivada de la primera derivada por esta función. Entonces, otra sustitución conveniente es que nosotros el operador derivada lo vamos a escribir como D y además vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a decir que para nosotros menos 1 a la n por e a la, o sea, en realidad es como decir que todo esto es y. Todo esto es y ya. Pero escribiendo el operador derivado así. Entonces, si todo eso es y, la derivada de esto, o sea, derivar esto otra vez, sería igual a esto. Usted lo puede poner como la derivada de un producto, ¿eh? El menos 1 que es constante sale fuera. Y ahí sería la primera por la derivada de la segunda. A la segunda por la derivada de la primera. La derivada la hemos escrito así, derivada de la derivada. Lo que nosotros entonces podemos escribir con esto, sabiendo que esta señorita es la primera derivada, esto lo podemos escribir así, como si nosotros multiplicáramos esto. Entonces, aquí nosotros tendríamos la derivada de esta función multiplicada por e a la menos x cuadrada. Simplificando esto, se vería de esta manera. Y volviendo a escribir el hecho de que todo esto es y, aquí arriba, o sea, con el n queda un menos 1, menos 2n por e a la, o sea, por e a la menos x cuadrado por y, porque el y es, aquí me faltó el e a la menos x cuadrado aquí. Entonces, esta expresión que está aquí, igual a esto, es lo que usted tiene aquí. Entonces, nosotros hemos partido simplemente de que
de que esta expresión verifica ser solución de la ecuación diferencial, incluso multiplicado por una constante. Basta con cogerlo como C igual 1. Entonces, se ha verificado que satisface la ecuación diferencial. Eso es lo que se ha verificado y ellos son solución de la ecuación diferencial. Entonces, la fórmula de Rodríguez es una solución de la ecuación diferencial. Entonces, aquí lo que hemos hecho en esta parte, para el curso que yo estaba dando esta clase, es resolver el problema. Aquí en esta parte se resolvió cuánticamente, aunque no se planteó. O sea, no se planteó la construcción por el resorte, sino que se planteó fue la ecuación de Schrödinger, esta señorita. Se planteó directamente la ecuación de Schrödinger, que con el cambio se convirtió en esta y ya vimos que se truncó, se resolvió. Pero desde el punto de vista de física clásica, también el problema resulta dibujando nuestro resorte. Porque aquella función, que era lo que le decía ahorita, la función de onda de aquí no es esta. La función de onda es ella multiplicada por la exponencial que ya vimos. Recuérdese que aquí la dividimos, mírala aquí. Los polinomios de Hermite multiplicado por la exponencial. Y esa función de onda que nosotros obtenemos aquí, cuánticamente no representa lo que representa la función de onda clásica, que es la posición. Aquella función de onda sirve para buscar observable física, pero no tiene una interpretación física ella sola. En una formulación clásica del oscilador, de resorte, nosotros dibujamos, esta es nuestra longitud, hacemos el diagrama del cuerpo libre, planteamos la segunda ley de Newton. Y la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso, la fuerza es la fuerza de resorte. La masa, la aceleración, la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y resolvemos clásicamente esa ecuación diferencial y la posición que se obtiene ahí es esa que está en términos del tiempo. Esta sería la frecuencia. Y también nosotros recordamos también que el potencial, que la fuerza es igual al opuesto del gradiente del potencial. En este caso solamente estamos trabajando en la dirección de X. Tenemos el potencial. Entonces la fuerza en X es igual a una derivada que ya no sería parcial porque potencial nada más en una sola dirección. Y llegamos a la expresión que conocemos de potencial, que la vimos ahorita. También esa la podemos expresar en términos de la frecuencia. Ahorita yo escribí la frecuencia como omega, aquí la estoy escribiendo como nu nada más. Todo eso es lo mismo, la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía mecánica es igual a energía cinética más energía potencial. Ahí se está escribiendo. El hamiltoniano que representa la energía es la suma de las dos. Y aquí se va a plantear la ecuación que el hamiltoniano de la función de onda es igual a la energía por la función. Y de ahí es que sale la ecuación diferencial.
Y por eso, para resolver esa ecuación diferencial se toma esta sustitución de que f de x es igual a s exponencial por esa función. Y de ahí, si usted despeja, si quiere, la función, viene ahí, ¿sí? Y llega a esa ecuación diferencial. Ese es un planteamiento por otro camino, ¿eh? Por otro camino, ilustrando que ahora estaríamos resolviendo esta ecuación diferencial, pero que la función de onda es el producto de ese exponencial por esa función. Y se va a ir por el mismo otro camino, va a derivar 2 veces, sustituye, llega a una expresión de recurrencia, la trunca, y ahí pone un poquito más feo, pero pone, no le escribe en términos de los polinomios de Hermite, pero lo deja así, pero indirectamente ahí están los polinomios de Hermite. Ya esta parte no voy a... Llega a la misma expresión de la energía cuando trunca. Mire la misma expresión, pero aquel que está allá arriba está más cómodo. Y aquí tendría que calcular esos coeficientes, pero estos son los polinomios de Hermite, estas son las funciones de onda. ¿Para qué sirven ellas? Bueno, las funciones de onda la normaliza aplicándole el producto escalar. Recuerde que la norma es igual a la raíz cuadrada del producto escalar de él consigo mismo y el producto escalar es una integral. En el caso de Hermite, estamos trabajando en el intervalo de menos infinito al infinito. Y esta señorita para Hermite vendría siendo el papel, como vimos en los ejercicios de serie de Fourier, como función de peso. Ahí lo que está normalizando las funciones de onda. Esos productos de eso calculamos nosotros varios. Aquí estoy escribiendo algunas de ellas. Y ya después de ahí seguimos nuestro paso con otra ecuación diferencial. Entonces, ahora, cuando nosotros escribimos los polinomios de Hermite, nosotros vimos que no lo escribimos aquí, que ellos tienen una función generatriz. O sea, nosotros aquí vimos la fórmula de Rodríguez, vimos la expresión dada en forma de sumatoria, la vimos hoy, pero cuando nosotros lo escribimos anteriormente, ellos tienen una función generatriz. Por ejemplo, si nosotros fuéramos ahora mismo aquí a internet y escribimos polinomio de Hermite, aunque ya yo se lo di en la práctica a ustedes. Polinomios de Hermite, mírenlo ahí, ya aparece. Mire, aquí aparece una fila de ellos, pero vamos a buscarlo aquí en Wikipedia. Mírenlo ahí. Fíjese esa expresión que ya nosotros la demostramos hoy. Aquí están, estos que están aquí no le aparecen exactamente igual, porque ya decíamos en clase anterior que fíjese que ellos lo que nosotros tuvimos fueron estos. Pero aquí estos que están aquí creo que ya están normalizados. Están normalizados, o sea que la norma es 1. Lo que nosotros tuvimos fueron estos. Así que estos que están aquí son los normalizados. Pero más abajo tenemos lo que tuvimos, esto, míralo aquí. Y los polinomios, bueno, estos son los normalizados cuando le ponen la E ahí abajo. Que ya ellos están divididos entre sus normas. Recuérdense cuando vimos serie de Fourier, dijimos que ellos formaban un sistema ortogonal y que esta señorita era la función de peso que usted vio que apareció allá.
Y si nosotros hacemos la integral con 2 cualesquiera de lo que obtuvimos, por eso de aquí, si dividimos entre estos cada uno de ellos, con n y m iguales, esa sería la norma. Sería normalizado. Lo que, mira el producto, recuerda el producto cuando dimos la serie de Fourier. El intervalo de menos infinito a infinito y la función de peso es la gaussiana. Entonces, lo que le decía es que, mire la expresión ahorita para demostrar, y lo que le decía era la fórmula, la función generatriz. Bueno, aquí están en forma un poco más descompuesta la expresión de sumatoria que nosotros teníamos. Fíjese, esta fue la que usamos con el n factorial dentro. Fue la que usamos hoy, demostramos. Ese n factorial aquí al ladito. Esta es esa misma, pero normalizado. Y la función generatriz, aquí sí me voy a detener un segundito, en los 15 minutos que me queda, la función generatriz, esta señorita que está aquí, esta. La segunda, porque no estoy trabajando con lo normalizado. Entonces, si me llevo esa función generatriz, esta, con ella yo tengo como coeficiente de desarrollar en serie, obtengo los polinomios de Hermite. Me explico, pizarra número 6. Función generatriz, esta señorita. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente es una serie de Maclaurin. Entonces, si usted recuerda cálculo 2, una serie de Maclaurin, lo que usted está diciendo es lo siguiente. Por ejemplo, pizarra número 6. Lo que usted dice es que cuando usted tenía una función, por ejemplo, f de x, que ya lo habíamos dicho, igual a la sumatoria desde n igual 0 hacia el infinito de a sub n por un sistema ortogonal. Voy a poner el mismo x elevado a la n, la de Maclaurin. Lo que usted estaba diciendo es que ese coeficiente que estaba ahí era igual a la derivada enésima evaluada en 0, porque esto era con potencia, entre el n factorial. Recuerda que lo dijimos ahorita, ¿sí o no, jóvenes? Claro, maestro. Bien, entonces lo que le está diciendo es que haga lo mismo con esto. Es decir, usted tiene aquí su función que le vamos a llamar a la función f de x, t, porque es una función que depende de 2 variables. Igual a esa sumatoria desde n igual 0 hacia el infinito. De esos coeficientes que ya dice que son los polinomios de Hermite, h sub n de x, entre n factorial por t a la n. Entonces, lo que debe pasar es que la derivada enésima de la función evaluando a t en 0 y derivando con respecto a t entre el n factorial. Eso es lo que usted tiene ahí.
sería el coeficiente, pero el coeficiente en este caso es los polinomios del MITE entre n factorial. Entonces, de ahí le da una expresión para los polinomios del MITE en términos de la derivada enésima de esa función, derivada parcial, evaluando a t en 0. O sea, nos quedaría, en la próxima pizarra lo vamos a escribir, nos quedaría entonces, por eso es que se llama función generatriz, porque ella lo genera, como expresando en serie de Maclaurin esa función. Entonces nos quedaría, déjame ver qué es lo que tengo. Bueno, nos vamos a la próxima pizarra. Sombrame aquí. Recuérdense que la f de x, esta es la función. Entonces ya el n factorial lo podemos simplificar. Entonces nos quedaría pizarra número 7. Nos quedaría lo siguiente, que la derivada enésima de la función que era la exponencial, vamos a volverla a ver porque se me olvidó cuál era, exponencial de 2xt menos t cuadrado con respecto a t, evaluando a t en 0, es igual a los polinomios del MIT. Eso es lo que me está diciendo. Eso es lo que me está diciendo, miren ahí. Entonces empezamos de una vez a obtenerlo ahora por la función generatriz. ¿Qué significa el H0? El H0 es no derivar. Entonces no derivamos, pero cambiamos a t por 0. Y de una vez aparece el 1. O sea, H0 de x es cambiar a t por 0 sin derivar en la función y me da 1. Ahora, para obtener a H1, entonces sería la derivada parcial con respecto a t de e a la 2xt menos t cuadrado, y después que derive cambio a t por 0. Eso es lo que dice. Entonces, derivando con respecto a t, eso es igual, bueno, sí, vamos a derivar ahí, después le evaluamos en la otra pizarra. Derivando con respecto a t sería ella misma por la derivada del exponente, o sea que sería 2x menos 2t por e a la 2xt menos t cuadrado, cambiando a t por 0. Y ya usted está viendo que me va a 2x. ¿Sí o no, jóvenes? Sí, maestro. Entonces automáticamente también tiene su h1 de x igual a 2x. Y así lo puede obtener a través de la señorita función generatriz. Por eso se llama función generatriz. Y de la misma manera que se obtuvo esta, se obtienen las otras cuando usted tenga la función generatriz. Bueno, déjame quitarle este de aquí para que no se toque. Entonces, básicamente ya ahí tiene su función generatriz. Puede seguir obteniendo lo demás. Lo único que la derivada no es que sea difícil, pero se va a poner un poquito más larga cuando usted sigue derivando, porque la segunda derivada sería derivar esto, ¿verdad? Y después volver a evaluar y va a generar lo mismo. Entonces es la función generatriz de los polinomios del MITE, por eso se le llama función generatriz. Lo vio ahí en Wikipedia, que hay un pequeño resumen, muchas veces sin la explicación. No era la primera vez que veíamos los polinomios del MITE, ya lo vimos como un sistema ortogonal y podemos tener serie Fourier en MITE. También los polinomios del MITE nosotros lo podemos expresar como en forma integral, con la integral sobre contorno. También lo podemos obtener así.
Claro que aquí no vamos a seguir abundando mucho sobre ello, pero ya ello como funciones especiales, ya usted lo conoce los polinomios de Hermite, sabe que vienen de una ecuación diferencial, saben que tienen problemas están relacionados con el oscilador armónico, la ecuación de Schrödinger en física cuántica. Y para la próxima clase veremos otra de las funciones especiales que pueden ser funciones de Bessel o cualquiera de ellas. Y recuérdese que ya yo le dije que en un video están resueltas y tiene sus prácticas. También le proyecté la práctica y esas cosas. Nos vemos en la próxima clase. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo.